Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble entre dos ex campeones del mundo de ajedrez, Max Euwe y Bobby Fischer, cuando solamente tenía 14 años. De hecho fue en 1957, el 9 de marzo para ser más exacto. Ese es el día donde Fischer cumplió 14 años y les adelanto que es una partida brillante, y si se quedan hasta el final les tengo un dato muy interesante que estoy seguro que les va a encantar. Con piezas blancas Max Euwe, con piezas negras el jovencito cumpleañero Bobby Fischer. Euwe empezó con el peón dama, Fischer desarrolló su caballo simplemente a f6, Euwe tomó el centro inmediatamente y el joven Fischer sabía bastante de teoría a pesar de ser un niño. Planteó el avance del peón E dándole salida al alfil, quizás planteando alguna clase de defensa ninzo-india, pero no, escogió la variante del gambito rehusado, dando el avance al peón de 5. Inmediatamente Euwe intercambia el peón y Euwe decide elegir desarrollar su alfil a G5. Esta posición se le conoce como la variante o la línea posicional de esta apertura. Aquí la jugada más común por parte de las piezas negras es colocar el alfil en E7 para neutralizar un poquito la clavada de ese alfil, pero el joven Fischer no le da miedo a enfrentarse a un ex campeón del mundo y se vuelve un poquito más ambicioso. Lanza el alfil a B4, clavando el caballo también de Euwe. Euwe simplemente continúa con su desarrollo, simplemente avanza el peón a E3, dándole salida a su otro alfil blanco. El joven Fischer se impacienta un poquito y dice: ok, ¿a dónde vas a ir con ese alfil? Simplemente Euwe mantiene la atención, no va a intercambiar ese alfil. Y el joven Fischer se lanza a golpear el centro con la ruptura del peón a C5, tratando de golpear el centro de Euwe. Euwe simplemente continúa con su desarrollo, ignorando todo tipo de amenazas por parte de Fischer. Fischer continúa con su desarrollo con el caballo a C6, poniendo muchísima más presión sobre el punto de D4. Y fíjense qué movimiento tan interesante hace Euwe. No se desarrolla su caballo por F3, que es quizás la casilla la más habitual, la más lógica, la que se encuentra un poco más avanzada y más cerca del centro, pero seguramente le molestaba que viniera el joven Fischer también a clavarle ese peón, y con este movimiento de caballo por E2 simplemente se cubriría de cualquier tipo de clavada. Fischer se impacienta e intercambia el peón C por D4, simplemente retoma Euwe. Fischer se enroca, salió bastante bien de la apertura el jovencito de 14 años. La partida está completamente igualada. Euwe se enroca. Y fíjense qué movimiento me llamó mucho la atención este movimiento, porque este es un movimiento en el cual coloca su alfil en E6, pero este es un movimiento teórico que desde los libros de Ninzovich te lo recomienda, que cuando tienes un peón aislado siempre tengas que tener al alfil del mismo color ahí, fijo, para defenderlo. Y ya el jovencito de 14 años ya tenía la idea bien clara acerca de eso. Aquí Euwe hace un movimiento muy aparentemente tranquilo, pero con mucho veneno. ¿Por qué? Porque simplemente vuelve a mover su alfil a C2 con la intención muy clara de hacer una batería sobre el enroque de Fischer. Fischer simplemente vuelve con el alfil, y aquí podremos criticar mucho este movimiento del jovencito, porque vino hasta B4 y luego regresó y perdió un tiempo contra el ex campeón del mundo. Euwe simplemente coloca su caballo en F4. ¿Para qué? Para molestar al alfil. El alfil que está teniendo un propósito muy interesante, que es defender el punto de la debilidad de Fischer, del peón de D5. Y Fischer se lanza al ataque, no le importa, no va a defender, sino se va a echar hacia atrás, y no le importa que le quiten el alfil, se lanza al ataque. Quizás este fue uno de los primeros errores críticos de la partida por parte del joven Fischer. Quizás el movimiento más preciso aquí hubiera sido dama D7 para retomar con la dama una vez que el caballo capturase el alfil, y tener la dama un poquito más centralizada, no colocarla tan lejos de donde va a ocurrir la violencia en esta partida.
Simplemente Ewe intercambia el alfil por el caballo y vamos a darnos cuenta cuáles son sus intenciones. Fischer simplemente retoma con el alfil y Ewe manifiesta inmediatamente sus intenciones de colocar la dama en h7 y dando jaque mate. Evidentemente Fischer le da una salida a su rey para que pueda escapar, moviendo la torre a d8. Ewe simplemente con toda la calma del mundo no se apresura en dar jaque ni en lanzarse al ataque a dar jaques desesperados. Y Fischer hace un doblete, le da un doblete al alfil y a la dama. Seguramente el joven Fischer dijo, pues tiene que mover la dama, y cuando mueva la dama le como el alfil. Pero Ewe encuentra un recurso, siempre encuentra un recurso. Da un jaque, ganando un tiempo, única, mover al rey a f8. Y aquí seguramente el joven Fischer pensó que evidentemente tenía muchísima iniciativa por parte de Ewe, y Ewe amenaza el caballo de Fischer, obligándolo a a cambiar. Yo sinceramente cuando vi este movimiento me sorprendió muchísimo, porque yo dije, Ewe tiene el alfil, ¿por qué dejarlo ahí? ¿Por qué obligar a Fischer a capturarlo? Y muy pronto vamos a darnos cuenta de por qué. Fischer dice, pues me cambias el alfil, pues me lo quedo. Y seguramente lo que esperaba era que Ewe regresara del ataque y se comiera el caballo que está amenazando la torre. Pero en este momento el ex campeón del mundo Ewe dijo, ya te cargó el pinche payaso chamaco meco. Hizo un movimiento brillante con el cual prácticamente gana la partida de inmediato prácticamente. Pónganle pausa al video, traten de calcularle cuál es el movimiento más brillante con el cual remató Ewe a Fischer. El movimiento fue, se comió el caballo, movió la torre, ¿qué hizo? No, el movimiento fue caballo por d5. Movimiento brillante. ¿Por qué es brillante? Porque amenaza inmediatamente a la dama. Este caballo cubre la única salida del rey para salir de la octava fila, y la dama entra amenazando jaque mate. Evidentemente comer el alfil sería un gravísimo error por parte de Fischer, porque simplemente vendría un jaque mate. La torre cubre la salida del rey. Entonces, ¿qué va a hacer el joven Fischer? No puede comer con el alfil y la dama está siendo amenazada. Come con la torre, pero simplemente renueva la misma amenaza. Ewe coloca el caballo en la misma posición y vuelve a amenazar jaque mate, y en esta posición el joven Fischer abandona porque no hay absolutamente nada que hacer. La partida está completamente perdida, la dama está tocada y están amenazando jaque mate al mismo tiempo. Si comen, vendría el mismo detalle de un jaque mate en la última fila. Vaya partida tan interesante. Me pareció muy interesante el nivel del jovencito Fischer, y como les prometí al principio, les tengo un dato muy interesante. Les voy a dar un poquito de contexto para las personas que son quizás más jóvenes. En ajedrez hay una manera que se le conoce como ajedrez por correspondencia. Hace muchos años, antes de la aparición del internet, los ajedrecistas jugaban mandando cartas. Pues bueno, también se comunicaban con sus seres queridos o con sus amigos por parte de cartas, del correo postal. Y hay un récord entre dos jugadores rusos. Ellos tienen el récord de jugar un match por 53 años seguidos. Estuvieron jugando partidas de manera por correspondencia. Su primera partida fue en 1946. Cuando tenían 23 años jugando por cartas, decidieron conocerse y jugaron 112 partidas. Y increíblemente, la muerte de uno de los dos ajedrecistas tienen unos nombres bastante raros. Uno es el Dr. Reinhard Stratker y el otro es el Dr. Hendrik Roel Hunder. El 13 de octubre de 1999 terminó por la muerte del Dr. Stratker. Tenían 112 partidas, estaban completamente igualados y uno de los dos murió. Qué historia tan bonita. Qué amor por el ajedrez y qué paciencia, ¿no? Porque tenías tú que enviar una carta y esperar semanas
a tener un solo movimiento. Qué paciencia y qué amor por el juego. Espero que les haya gustado muchísimo este dato, y vaya que estos dos hombres amaban el ajedrez, y como no tenían otra manera de jugar de manera presencial, lo hacían por cartas. Qué bonito. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar, y nos vemos en el siguiente video. Chao.